Buenas noches, bienvenidos a La Palabra Empeñada, un espacio generado por Bibliópolis, Vive, Cultura y Territorio. Les habla Vianey Bello. Hoy empezaremos con un texto de nuestro autor invitado. Composición número 5. Entre miles de espermatozoides, uno penetró y fecundó. Este creció y le llamaron Nilsson. Esta noche nos acompaña el filósofo, poeta, maestro de las escuelas de literatura del municipio de Zipaquirá, estudiante de la maestría de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Nacional, Nilsson Beltrán. Muy buenas noches, Nilsson, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Vianey. Muchas gracias por la invitación. Acá, bueno, encuarentados, pues encerradísimos, pero con toda la energía para seguir haciendo cosas, varias cosas por la ciudad, en general, personales y demás. Me alegra muchísimo, Nilsson, que hayas aceptado nuestra invitación. Y pues empecemos. Nilsson, cuéntanos sobre tu experiencia y experimentación en el arte antes de ingresar a la universidad. Bueno, sí, yo antes de ingresar a estudiar filosofía, tomaba muchos cursos aquí en el Centro Cultural de Zipaquirá. Hace 12 años aproximadamente, un poco más, empecé a tomar muchos cursos y en especial uno que se ofrecía de literatura, precisamente aquí en el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, y era un taller de literatura impartido por el profesor Luis Ignacio Muñoz. Entonces, a partir de ese curso, pues me perfilé y se incrementó mi interés por la literatura y en general por el texto, ese tejido hecho de palabras. Y en las otras áreas, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, por ahí pues había también incursionado en otros talleres de diferentes índoles, de fotografía, pintura, música, estuve hasta en un coro, en una tuna, en una banda de mechudos, bueno, de todo, de todo, de todo. Y lo hacía con un interés de explorar precisamente un panorama para saber qué me podría llegar a interesar, ¿no? Era un espacio exploratorio, entonces tomé muchos cursos de diferentes cosas y encontré en la palabra y en la imagen un gran interés. Recuerdo ahora que también estuve en un grupo de teatro de sala, en teatro de calle, en un grupo de expresión corporal, bueno, en fin, muchas cosas. Pero encontré mi profundo interés en la palabra y en la imagen, especialmente en la imagen fotográfica, y luego esto iría convirtiéndose también en el videoarte, en la exploración del cine experimental, y luego un matrimonio ciertamente entre la palabra y la imagen. Yo recuerdo a Nilsson cuando lo conocí, tú incursionabas en este momento de una forma performativa en la poesía. Te acompañaba Alexis Gómez en ese tiempo, en ese, digamos que en esa experimentación, que pues realmente, por ejemplo, lo digo en lo personal, en ese momento para mí era algo muy novedoso. Eh, Sigues en esa, pero ya más evolucionado, pero esa etapa esa performativa, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo te entró el gusanito para que pues generaras esa, digamos, ese producto poético en ese momento? Sí, otro aspecto muy interesante que pues siempre me ha cautivado ha sido la performatividad de la palabra, y de ahí a algo que ahora se le llama poesía performativa, o bueno, que se ha hecho desde hace mucho tiempo, muchos años, y es involucrar otros elementos en la palabra hablada, en esto tradicional que conocemos como declamación. Entonces se puede accionar la palabra de otras maneras y es precisamente con el cuerpo del lector, inclusive otros cuerpos, otras maneras de explorar entonces la lectura con objetos, grabaciones, videos, de todo tipo. Entonces mi interés en eso era precisamente la exploración, que es algo que todavía permanece continuamente, y es explorar, experimentar, no solo con
la factura, el estilo, la palabra escrita, ese tejido, sino en elementos que pueden ser metacomposicionales, es decir, que están por fuera de lo que suponemos es el contenido, pero es que está por fuera, también hace parte del contenido. Es decir, no es lo mismo si se declama un poema en una iglesia que, que en un burdel, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, esos contextos hacen parte de la palabra. Entonces, ahí la palabra cobra performatividad de acuerdo también al contexto, a las personas, a los objetos. Entonces, eso metacomposicional, el última, no es tan meta, sino que está también dentro del mismo significado. sí, definitivamente el espacio y el contexto Sí, es muy importante para aplicar ciertos patrones del arte. sin Eh, duda. Hay también un texto tuyo que me llamó mucho la atención, que es performance es todo, teatro es arte, performance no es teatro, performance no es arte. Así es. Eh, bueno, eso lo escribí hace tiempo, pensando en la performatividad, no solo de la palabra, sino en otros elementos. Por ejemplo, hay un filósofo que me interesa mucho, que es del cual hice mi trabajo de grado, y ese filósofo precisamente se le conoce sobre todo más que por la doctrina o textos que haya leído, precisamente por su manera de vivir, es decir, la performatividad de la misma vida. Y este filósofo, bueno, más adelante seguramente podemos hablar a profundidad de él. Tú me dirás, Vianney, es Diógenes de Sinope, el filósofo indigente de Atenas de hace ya 24 siglos. Sí, vamos a hablar de Diógenes de Sinope, pero no sin antes que nos cuentes un poco, por ejemplo, tu paso en la fotografía y en la imagen y el movimiento. Esos dos conceptos. En algún momento nos comentabas hasta sobre un documental muy bueno que habla de la imagen y el movimiento. Entonces, por favor, compártenos digamos, esa vivencia tuya ya en el área universitaria, ¿cómo fue? Sí, cuando yo empecé a estudiar filosofía en la Universidad Nacional, también me empecé a interesar mucho más por tomar estos cursos muy interesantes que ofrecía la Facultad de Artes Disciplinares para las personas que estudiaban artes plásticas. Entonces allí tomé muchos cursos con varios profesores inscribiéndome en las clases con los compañeros que estudiaban artes plásticas, diseño gráfico. Entonces pude tomar clases de fotografía, fotografía uno, fotografía 2, fotografía 3, que eran cursos disciplinares. Bueno, esforzándome un montón por obtener el cupo y todo eso, porque eran cursos, pues, para esta gente de artes plásticas, pero hablando con los profesores, interesándome, mostrando un poco de mi portafolio, podría ingresar a esos cursos, eh, llevando trabajos y todo lo demás. También estuve en un curso de la especialización de fotografía en la Universidad Nacional, que es el único posgrado en fotografía en el país. Ahí tomé un curso también inscrito con Ana María Lozano. Ana María Lozano es la directora de la Fundación Gilberto Alzate. Y con ella tuve un curso muy, muy bueno. Se llamaba, ya no lo dicta ya, Historia y Teoría de la Fotografía 1. La especialización cuenta con un año, entonces yo tomé ese primer curso y luego tomé otras clases también con uno de los primeros videoartistas acá en Colombia, que es Gil Charalambos. Con Charalambos, un francés radicado hace muchos años acá en Colombia, tomé también unos cursos de videoarte, varios, todos los que ofrecía en la Facultad de Artes y en la Escuela de Cine, y también trabajé con él como monitor. Le colaboraba en uno de sus cursos selectivos para toda la comunidad universitaria, un curso que se llamaba, porque ya no existe, porque el profesor se retiró, Cine y Video Experimental. Se retiró porque ya estaba muy cansada, bueno. Entonces era un curso muy interesante donde también dedicaba, me brindaba algunas sesiones para que las dictara yo. Entonces ahí duré año y medio
año y medio, y durante el semestre dictaba una clase yo. Él no iba, entonces me dejaba a cargo de la clase, y bueno, era puro cine experimental no narrativo, súper interesante. Y bueno, ahí aprendí también un montón de cosas. Y luego hasta yo estuve una maestría en artes plásticas y visuales, también en la Universidad Nacional, y ahí desarrollo esos trabajos entre palabra e imagen. Bueno, antes de que se me olvide, invitamos a nuestro público a que nos dejen las preguntas por los comentarios del en vivo y nosotros se la formularemos aquí a nuestro invitado. Bueno, háblanos de, digamos, todo, ondemos un poquito más sobre el tema de imagen y el movimiento desde la perspectiva del cine actual y anterior al cine, ¿cómo fue ese surgimiento? ¿Cómo fue esa evolución? Y ese, digamos, el contraste que genera también esa, ese, ese, ese espacio dentro del arte en sí. Sí, a ver, hay un campo predominante en el cine que es el cine narrativo, es decir, el cine que nos cuenta historias, que tiene un argumento, una trama, es decir, unos personajes con unos parlamentos, tiene unas estructuras narrativas. Todo lo que proviene del género narrativo en la literatura, que es precisamente la novela, el cuento, el microcuento y todos estos subgéneros narrativos en cada vertiente y variante. Pero hay una pequeña marginalidad muy importante que es el cine no narrativo, que parece ser un cine más subsidiario de las artes plásticas en el sentido de que es un cine que experimenta con la imagen en movimiento, donde no hay parlamentos necesariamente, donde no hay personajes, donde no hay trama, sino es una exploración más plástica, más plástica en el sentido de cómo se trabaja en las artes plásticas y visuales, una exploración con la imagen misma, con la forma, el color, la textura, en el video el granulado, en la película, eh, perdón, en la película el granulado, el grano de la imagen, y en el video la pixelación, el ruido, el glitch y bueno, todos esos aspectos digitales. En cambio en el cine narrativo pues no hay esa exploración, sino es una exploración más narrativa como está ya planteada en la literatura, como la conocemos, en la literatura donde nos cuentan historias, los relatos pues narrativos. Eh, es una exploración entonces de una índole más literaria en el cine narrativo. En ese sentido, el cine narrativo es subsidiario de la literatura. Pareciera que el cine es un subgénero literario que utiliza la imagen en movimiento para contar un relato. Pero también está entonces el cine experimental y el videoarte, que son cosas diferentes por el soporte. El cine experimental toma la película, ese rollo, por ejemplo, que conocemos fotográfico, es el mismo soporte en el cine, cambia la posición del fotograma, que en fotografía no se llama fotograma, sino negativo o fotografía, y en el video, pues el soporte no es tangible, es digital, es información, es código. Entonces, eso me interesa un montón relacionarlo con la palabra. De hecho, los dos soportes, el cine y el video arte y el cine experimental, porque encuentro allí una gran riqueza, una infinitud de posibilidades para albergar en la palabra más formas, más caracterizaciones, donde la palabra no me interesa mucho que tenga que ver con el significado, porque la palabra al sobreponerse en el video o juxtaponerse genera otras intenciones, otras apreciaciones fuera de lo que estamos acostumbrados, del figurativismo, de la representación de la realidad, genera otras realidades experimentales en el sentido de que cuando se experimenta con la ciencia no se sabe qué va a pasar, ¿no? No se sabe el resultado. Sí. Entonces, eso se ha hecho también desde hace mucho, se le llama poesía concreta o poesía visual, o videopoesía también, si se trabaja en el soporte del video. Y pues es algo en lo que yo estoy trabajando, por ejemplo, en la maestría, lo que se llamaría entonces poesía concreta.
que no solo importa el significado de las palabras, es decir, la relación entre el significado, que es lo que ocurre mentalmente, y el significante, que puede ser el signo que está escrito en el papel, la palabra árbol, el significado es aquello que imaginamos. Entonces es más la relación de cómo la palabra está escrita. Lo que yo trabajo y me interesa mucho es cómo la palabra se inscribe en un medio visual y el significado no solo es el que aparece en la mente, como las imágenes poéticas, en los versos en la poesía, sino también el significado dentro de la visualidad. Es más importante incluso, es una característica más plástica, como la pintura o demás, solo que tiene la palabra inscrita. Y que igual debe atrapar más, ¿no? De todas maneras, para la mayoría de personas es más práctico fijarse en la imagen, que, que pues, en sí es una lectura global, lo que da es una lectura global para así tener los conceptos definidos. Pero bueno, entonces, ya pasando ay, lo del documental, Nilsson, ¿cómo es que se llama el Ah, sí, sí, documental? sí. Sí, hay un documental muy, muy interesante que la otra vez estábamos hablando con Vianney y ese documental se titula El cine antes del cine. Está en inglés. Film Before Film, de un autor alemán que es un videoartista que se llama Werner Neckes. Lo Ah, encuentran en bueno. YouTube muy, muy fácil. Pues para verlo, ¿no? Apreciarlo. La particularidad de este documental es que nos va a mostrar este videoartista alemán Werner Neckes una serie de dispositivos, elementos mecánicos, ópticos, por supuesto, eh, todas las ilusiones que nos generan a través del movimiento. Es decir, antes de que existiera el cine a finales del siglo XIX, ya habían muchos, muchos dispositivos muy conocidos, unos muy recientes y antes del cine, la invención del cine, pero hay muchos otros del siglo XV, XIV, XVI, y este es uno de los grandes coleccionistas de todos estos dispositivos. Entonces es muy entretenido, además, muy, muy interesante ver esos dispositivos además funcionando, porque los muestra a partir de cómo funcionan las ilusiones ópticas. El cine es una ilusión óptica, porque Sí. las películas, cuando eran en película, me refiero al sustrato químico, lo que antes se llamaba celuloide, pero luego pasó a ser otro soporte que no era inflamable, un tipo de película transparente como lo es entonces ese soporte, es cuadro a cuadro que en la proyección, a través de los clásicos 24 fotogramas por segundo, o menos o más para ralentizar o acelerar, entonces lo que vemos es una ilusión del movimiento. Algo que, por ejemplo, hay un filósofo antiguo muy, muy interesante que hablaba mucho de esto, es Zenón de Lea, con su famosísima paradoja de Aquiles y la tortuga. Aquiles y la tortuga, la famosísima paradoja porque el gran Aquiles, el ateniense corredor, nunca va a alcanzar a una tortuga en una competencia porque la tortuga lleva una ventaja. Bueno, luego esa paradoja pasaron, no me acuerdo, como unos 10 siglos hasta que se inventó algo que se llama el cálculo infinitesimal para un poco argumentar en contra de esa paradoja y digamos que resolverla finalmente, pero pasaron 1000 años para resolver la paradoja con la invención del cálculo infinitesimal. Pero es una buena historia junto con otras tres, donde Zenón de Lea, discípulo de Parménides de Lea también, nos van a hablar de que el movimiento no existe, que es una ilusión a través de estas paradojas. Bastante interesante. Hay mucho para ondear en el tema. Entonces, el primer recomendado es el documental, El cine antes del cine. Sí, 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 muy, muy interesante. Bueno, Nilsson, en muchas oportunidades que de pronto nos hemos encontrado, tú has nombrado mucho la tesis con la que pues ya finalizaste tu carrera. Y esta es Diógenes de Sinope, carácter cínico y performativo. Sí.
porque Diógenes de Sinope, yo siempre, o sea, cada vez que hablamos entiendo un poquito más, pero siempre digamos que está, ¿y por qué? Claro. Entonces, Bueno, cuéntanos la historia. sí, Diógenes de Sinope era un filósofo indigente contemporáneo a Platón, indigente en el sentido de que vivía en la calle, hoy se le dice habitante de calle, era un homeless, como en esos términos anglosajones. Y Diógenes de Sinope era un filósofo muy particular porque era un filósofo que no le interesaba mucho elaborar una filosofía a través de lo que hoy conocemos por filosofía, que la filosofía hoy en día es un texto básicamente que está incrustado en un libro, eso es la filosofía, es decir, una representación de los pensamientos que tiene un autor. Entendemos por filosofía una doctrina, una manera de pensar, unas teorías, unas tesis, unos corolarios, unos argumentos, premisas, conclusiones, etcétera, etcétera. Y la filosofía para Diógenes, junto con todos estos filósofos de la antigua Grecia, principalmente después de Sócrates, entonces aparece la filosofía como una forma de vivir. La filosofía como forma de vivir, cada uno desde su doctrina piensa que la filosofía tiene que ser una manera de llegar a la virtud. Es decir, no puede ser solo pensamiento y teoría, sino que eso no es un fin en sí mismo, sino que es un camino hacia la virtud, entendiendo la virtud por vivir bien, que es la gran pregunta de la filosofía antigua en Grecia. Entonces, cada grupo, cada movimiento, digámoslo así, cada escuela, como es el término que se le ha acuñado, tiene una manera de pensar y de vivir virtuosamente. Entonces, los cínicos, que era la escuela de la cual hacía parte Diógenes de Sinope porque era de Sinope y luego llega a Atenas, expulsado, o no se sabe muy bien, se cuenta que llega por tres razones. Las tres razones pues son posibles razones, no se sabe muy bien cuál de todas es la verdadera, pero llega a Atenas y conoce a su maestro que es Antístenes. Y entonces sigue a Antístenes a través de su filosofía y Diógenes la vuelve más radical y empieza a vivir en Atenas, que era una ciudad de unos 150.000 habitantes más o menos, y empieza a vivir en la calle cada vez con menos cosas, empieza a vivir, bueno, prácticamente sin nada. Tiene solo tres cosas, que es básicamente un cetro, él lo llama un cetro, que era un pedazo de palo. Él decía que era un cetro porque él decía que él era el rey. Luego llevaba una mochila, que era donde guardaba cosas muy, muy elementales, no sé, la comida, un pedazo de pan o algo así, y un atuendo que siempre renegaba de él porque decía que quería salir de ese atuendo para realmente vivir como los animales, porque él contraponía la civilización y la naturaleza y decía que había que vivir como la naturaleza lo imponía y no como la civilización, porque era estrafalario, no era virtuoso, sino más bien convertía a los seres humanos en objetos del vicio, en personas interesadas solo en la posesión, en el dinero, en el nombre. Entonces él vivía sin nada y se le conoce mucho es por sus anécdotas, porque eran anécdotas muy radicales, eran maneras de vivir muy radicales. Por ejemplo, se cuenta en una anécdota que cuando hacía invierno, se arrastraba por el hielo para así, digamos, elaborar un ejercicio y someter al cuerpo a un ejercicio corporal y someter al cuerpo a estos extremos. Lo mismo cuando hacía sol, se revolcaban las arenas ardientes. Bueno, así, o abrazaba las estatuas congeladas, pues en invierno, en fin, ¿no? Tiene muchas muy interesantes. Ahorita podemos hablar de otras más. Bastantes anécdotas. Pues era una persona que experimentaba desde lo natural. Era un ser que tenía otra forma de ver la vida. Y lo que tú dices, el contemplar que es la virtud, y cada uno tiene un concepto diferente, entonces pues él vivía su concepto y era acorde a su pensamiento. Y bastante interesante la historia de él. Eh,
¿Hablamos de poesía visual y concreta O concretemos o estas concretemos últimas de una ideas de vez lo de Diógenes. Diógenes? Eso, Concretemos lo de Diógenes, ahí ya, chévere. ya ahí vamos, vamos, Sí, vamos porque si no volvemos a saltar sí, aunque ya que así tienes el hilo, bifurcado más dale, interesante. Eso, claro, ahorita podemos recomendar entonces el libro donde se encuentran todas esas anécdotas. Hay una muy claro. famosa, yo creo que la más famosa es esta, donde Diógenes de Sinope se encuentra recostado en un árbol, en algún prado, tomando el sol, y entonces llega Alejandro Magno con un séquito, y entonces Alejandro Magno ha escuchado mucho acerca de Diógenes y lo admira profundamente, admira a un indigente. Y entonces el gran Alejandro Magno, ¿no? El gran Alejandro Magno, que había sido educado también por Aristóteles. Aristóteles Aristóteles. había sido el maestro de Alejandro Magno. Y entonces llega Alejandro Magno y se le coloca al frente de Diógenes y le pregunta, pídeme lo que quieras que se te dará. Y entonces Diógenes estaba como entre dormido seguramente, y entonces, bueno, despierta, abre los ojos, lo ve, y entonces le está haciendo sombra, y entonces lo primero que le dice Diógenes, alzando la mano así, le dice, quítate que me estás tapando el sol. Y entonces Alejandro Magno pues queda en shock, no sabe ni qué hacer, ¿no? El cuento es que Alejandro Magno pues no se esperaba eso de un indigente que admiraba además profundamente, y entonces Alejandro Magno se retrocede, ¿no? Asombradísimo de que cómo se atrevería a decir tal cosa, ¿no? Alejandro Magno había matado a muchas personas por mucho menos que lo que le acaba de decir Diógenes, y entonces le dice precisamente eso, ¿no? He matado a hombres por mucho menos de lo que tú has dicho, pero de alguna manera te sigo admirando. Y si no fuera Alejandro Magno, me gustaría ser Diógenes de Sinope, ¿no? Eso es lo que se encuentra en las anécdotas. Esa es una, hay muchísimas muy interesantes de precisamente lo que el poder le ofrece a un indigente. El indigente, no sé, pensemos descontextualizadamente o contextualizadamente cuál es la idea de un indigente o habitante de calle. Eh, en la antigua Roma, por allá en el siglo VII después de Cristo, ya en la parte más tardía del cinismo, de esa escuela cínica que había sido originaria de Grecia, de Atenas principalmente, por las conquistas romanas en toda Europa y en Grecia, por supuesto, pues el cinismo se extendió en muchos lugares, llegando, por ejemplo, a Roma, y se dice que en Roma, entrados ya el siglo VII, ver un indigente era ver a un hombre sabio, ver un indigente era ver a un hombre virtuoso, ver a un indigente era ver a un filósofo. Ese era el sentido común de cualquier persona en el siglo VII en Roma cuando veía a un indigente, es decir, una persona que estaba por ahí en la calle, acostada, durmiendo, oliendo mal, sin bañarse, este tipo de cosas, sin nada, sin posesiones, era verlo, el sentido común era verlo como un sabio. Hoy en día, por supuesto, eso ha cambiado, y la idea de virtud que rondaba en el siglo VII, pues hoy ha caído en decadencia, porque hoy en día ver un indigente pensamos en todo lo contrario, no en la Algo virtud de del desprecio. desprecio, pensamos en el antónimo de virtud, que es el vicio, es decir, la persona que hace todo lo contrario a la virtud, que no es una persona que lleva una buena vida. Hoy el sentido común es ese. Se llegó a decir que Diógenes de Sinope llegó a influenciar a Jesucristo, porque Diógenes de Sinope era con todos este grupo de cínicos, desde Antístenes, que es el maestro y fundador de la escuela, eran austeros profundamente, es decir, que no les interesaban las posesiones materiales, a radicalidad, no les interesaba vivir cómodamente, sino les interesaba vivir conforme a la naturaleza. Entonces, se ha llegado a decir eso, ¿no? En, pero hay muchas vertientes alrededor del mundo. Por ejemplo, en la India están los fakir, que son estos hombres también muy austeros que practican al límite su cuerpo,
Hay uno que lleva con el brazo levantado hace como más de 20 años, no lo ha bajado. Ese tipo de práctica lo dejaron con la palabra y pues tiene el brazo súper flaco, en fin, ese tipo de prácticas en la India, los fakir, que se incrustan cosas en el cuerpo, caminan por vidrios, puntillas, por el fuego, bueno, en fin, y son muy austeros. Lo mismo los monjes, por ejemplo, cristianos, también son muy austeros, prefieren no tener comodidades, duermen por allá en montañas, en lugares donde no tienen colchones, almohadas. Bueno, esos monjes, por supuesto, de la Edad Media, en el budismo también está toda esta idea de la austeridad, entonces es una idea muy antigua de siempre de no tener bienes materiales, sino solo lo necesario. Y eso está muy presente en Diógenes, que es del siglo cuarto antes de Cristo. Todo un legado también, ¿no? Para después también seguir como digamos, en el mismo concepto 11 siglos después, porque el séptimo siglo después de Cristo también concebían a los indigentes como lo que tú narras, como personas virtuosas, entonces dejan un legado que ha sobrepasado también la historia. Me parece súper interesante. Vamos al primer corte, Nilsitan. Ya, claro que sí. ya, vamos a comerciales. Ya nos van a cortar, vamos a los comerciales. Ya volvemos con la continuidad de la charla. Vamos a hablar ya de poesía visual y concreta, las preguntas del público y las dinámicas que tenemos pendientes. Entonces, eso. Ya en unos momenticos volvemos. Muchísimas gracias. No se vayan, ya regresamos. Ferias y fiestas a continuación. Querer de uno es que esto, pues hombre, la quebrada esté reforestada, que venga la gente y se apropie, que paciente, que disfrute del entorno. Somos, en Zipaquirá, aquí, los que vivimos acá, somos privilegiados. Tenemos zona verde, río, paisaje, y no lo disfrutamos. Colocan candado. Colocan candado. Listo, ya estamos otra vez aquí con nuestro invitadísimo para seguir la conversación, qué emoción, muy entretenida, demasiado entretenida para investigar, para que yo siga investigando, ¿cierto, Nilson? Para que yo... sí, no, acá compartimos la palabra de múltiples maneras. Bueno, entonces arranquemos con poesía visual o concreta. Encontré una definición que me llamó mucho la atención, que la da Carmen Herrera, pintora de La Habana, Cuba, de arte abstracto. ¿Qué es poesía visual? ¿Por qué lo llamamos poesía y cómo se distingue de la publicidad o el diseño gráfico? Y la respuesta está en la misma poesía. Porque llega desde la emoción, porque no vende nada, ni se vende a sí misma, porque no nos deja indiferentes, porque nos emociona, porque nos conmociona, nos conmueve y nos remueve. Entonces arranquemos, Nilson,
con, con esta pregunta, o más bien con esta introducción. Cuéntanos la experiencia y la evolución en la poesía visual, tu evolución en la poesía visual, hasta este punto donde los resultados son como el visto en la sopa de letras de Wuhan. Sí. Casi no puedo decir Wuhan. ¿Qué ciudad, no? ¿Qué ciudad? Pues ya no se nos borra de la memoria. Sí, precisamente muy acorde a nuestros tiempos, pero me gustaría primero hablar acerca de esto de la publicidad. La publicidad y el arte tienen una relación muy, muy estrecha, y es que, por ejemplo, cuando aparece el videoarte, por allá en los años 60, en Corea, con un videoartista que se llama Nam June-paik, y bueno, en Estados Unidos, Europa en general, los videoclips, que son los videos publicitarios de las canciones, toman muchos elementos que habían inventado los videoartistas. Por ejemplo, en el videoarte aparece como algo muy, muy novedoso, por lo menos visualmente, pero pues eso es simplemente una manera de decirlo novedoso para decir que hay mucho más de fondo, pero novedoso en el sentido de que antes del videoarte existe la televisión, como las señales que se transmiten en video y se ven a través de la caja idiota, como se le ha llamado, el televisor. Y entonces el videoarte, los videoartistas empiezan a buscar formas de alterar esas señales que se van transmitiendo para generar imágenes nunca antes vistas. Por ejemplo, se inventan con ayuda de ingenieros electrónicos dispositivos que se llaman sintetizadores de video, por allá en los años 60. Y estos sintetizadores de video son máquinas, consolas, con potenciómetros, botones de todo tipo, que van a empezar a alterar las señales de video para generar imágenes sintéticas, es decir, imágenes que no son imágenes que provienen de la realidad en el sentido físico, que no es un vaso el que vemos en la televisión, no es una persona, o como lo que está pasando en este momento, ¿no? Que son imágenes, representaciones de la realidad que pasan a través de un lente, de una cámara. Entonces lo que ellos hacen es no utilizar cámaras, es decir, no utilizar lentes, sino empiezan a generar imágenes a través de estos sintetizadores analógicos o análogos. Y entonces, pues esto es muy novedoso para la época, porque era algo que no se había explorado, porque se hacía televisión en transmisión directa, y todo lo que pasara en la realidad de la calle, el cielo, las personas, los carros, qué sé yo, era lo que se transmitía. Entonces esta gente empieza a explorar con el lenguaje escrito también y con otras formas eso de lo sintético. Entonces, eso es bien interesante en la historia del videoarte, que luego, esos efectos, que luego se llamaron efectos, pero antes eso nos llamaban efectos, los empiezan a tomar los videocliperos. Es decir, esta gente que estudia cine y no tiene más, no tiene trabajo, entonces toca hacer videoclips. Muchos videoartistas también hicieron eso, pues hay que vivir de alguna manera, entonces hacían videos publicitarios para canciones, porque eso vendía. Entonces colocaban esos efectos que se habían inventado en el videoarte, pero para vender un producto, en este caso una canción. Y el cine, ya ahora como lo conocemos hoy en día, sobre todo el cine pues más comercial, el cine que es hecho en Hollywood, es un cine que siempre nos vende algo, es un cine muy mercantil, porque los actores que son unos buenazos, ¿no? Lo mismo las actrices, que son mujeres estereotipadas, es decir, tienen un cuerpo definido. La actriz principal en la mayoría de casos es delgada, tiene unas formas corporales determinadas, y en el fondo siempre de pronto está la publicidad, no sé, de una empresa muy importante. De unos tenis. De unos tenis, un reloj. Una gaseosita. Exacto.
Entonces, o sacan un computador y entonces es de una marca definida junto con todos los computadores que salen en la película. Es una manera también de vender mercancías. En ese sentido, es un cine, pues, publicitario, un cine que utiliza como excusa el relato literario para vendernos un producto, cualquiera que sea, como lo hace la publicidad más convencional que conocemos, que es la publicidad que aparece en las interrupciones del programa que estemos viendo en televisión, que al final vemos más publicidad que programa, entre otras cosas. Sí. Bueno, yo no veo televisión, pues el internet es una forma de televisión, de eso sí te veo harto, ¿no? Pero la televisión tradicional no. Mm. Sí, Sí, a propósito de lo que tú decías de la antigüedad de la televisión, o sea, del inicio de los en vivo, que hasta las novelas eran en vivo, ¿no? En ese tiempo era un trabajo más arduo y más, digamos, también de mayor memoria y también de improvisación. Entonces, en el origen de lo que tú hablabas de la televisión, también se ve mucho el origen de la improvisación en vivo, como lo que ahorita nos pasa de pronto en algunos momentos. sí, 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 sí. Entonces, pues interesante digamos, esa historia, esa narración que tú nos traes a propósito de los espacios publicitarios y cómo se han venido utilizando también a través del tiempo, ¿no? Y cómo estas herramientas han ayudado a los diseñadores y a los publicistas también a evolucionar en el aspecto del comercio, porque básicamente también es comercial lo que se pretende ahí. Eh, dentro de la escritura visual, sí, dentro de la escritura visual encontramos que la poesía, ya por ejemplo cuando uno busca poesía visual nos hablan desde el futurismo, pero la escritura visual arranca desde los pictogramas, desde los jeroglíficos. De por sí la cultura helénica tenía también en su proceso los primeros caligramas. Ellos presentaron sus primeros caligramas en Grecia, o sea, estamos hablando de hace muchos siglos, pero cuando uno ya habla de poesía visual, hablan a partir del futurismo, del cubismo, de las derivaciones de la misma, como por ejemplo encontré una muy bastante simpática que la fueron como evolucionando, que es el arte postal, y ya pasó a ser NetArt, me empezó a hacer ya ciberarte, empezó a hacer de otras formas, pero se considera también como una herramienta para la poesía visual. Tú en este momento, cuando hiciste la sopa de letras, ¿cómo fue el proceso para llegar ahí, a ese punto, a la sopa de letras de Wuhan? Sí. Sopa de letras, entonces es un trabajo de video, supongo yo, artístico, entendiendo, esperando que sea videoarte, donde tomo como insumo palabras que recorto de los empaques de los alimentos industriales que consumo. Entonces empiezo a recortar los ingredientes de los empaques que traen la comida industrial que la mayoría de personas, o casi todos, consumen y consumimos. Entonces recorto todas esas palabritas y formo un panel para luego utilizar eso como fuente, como recurso, como materia prima, como insumo, a través del video, con aplicaciones como el traductor de Google, haciendo algunas modificaciones con lentes que he ensamblado, he modificado o reensamblado, o me los he tirado en últimas cámaras que destrozo y las vuelvo a reutilizar de otras maneras. Entonces utilizo esos dispositivos para generar esas imágenes que aparecen en sopa de letras. Utilizo un recurso que últimamente uso bastante, que es el recurso del subtítulo, pero a mí me gusta más llamarlo de otras formas, subtexto. Bueno, subtexto puede ser una otra forma, pero en últimas es la idea del subtítulo tal y como lo conocemos, es decir, ese texto que aparece en la parte inferior de un video que se puede quitar o cambiar por otro idioma para traducir lo que en el bla 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 de los personajes queremos traducir. Lo que yo hago es que utilizo ese recurso en castellano, en español, en diferentes subtítulos en YouTube, por ejemplo. Entonces coloco la opción de español de España, español latinoamericano, español neutro,
y todos no dicen lo mismo, sino que dicen, nos cuentan diferentes relatos o textualidades, no necesariamente de lo que pasa en el video, no es una traducción de lo que pasa en el video, además que no hay un parlamento, no hay una persona hablando necesariamente, en muchos casos, sino es una yuxtaposición, una forma de complementar lo que aparece, o lo que aparece en video es una forma de complementar lo que está en el texto, que en última son una sola cosa, porque el texto cuando aparece en el video, o en la pantalla, en el monitor, bueno, en la pantalla ya nadie tiene monitores, los monitores eran esos tubos de rayos catódicos, los cabezones. En la pantalla, lo que aparece en la pantalla, que es el texto sobre el video, ya no es el texto sobre el video, en mi caso, sino es una sola imagen. Es la juxtaposición de esas dos imágenes para generar una tercera imagen. Entonces sobrepongo todo un texto que a veces no deja ver de fondo muy bien lo que pasa, y eso es lo que hago, de muchas maneras. Genial. Para el público que no lo ha visto, esa videolectura ya se publicó el martes y la encuentran en nuestro Facebook. Se llama Sopa de Letras de Wuhan. Vamos a las preguntas del público, Nilsson. Sí, eso. Bueno, pregunta Cristian Rincón. ¿Qué más, Nilsson? Sí. ¿Cuál es su relación con las imágenes, sean fotográficas o poéticas? ¿Y cómo las diferencia cuando tiene una idea? Sí, imágenes fotográficas, imágenes poéticas. Ahí la idea que a mí me interesa mucho de unas imágenes que son las fotográficas, pero en diferentes niveles, sean de video, cinematográficas, me gusta llamarlas imágenes ópticas. Ópticas en el sentido de que son imágenes que atraviesan el óculo o los óculos, los lentes, los ojos. Es decir, que son imágenes que suceden físicamente, imágenes ópticas, pero hay otras imágenes que me interesan mucho, que se relacionan mucho con las imágenes poéticas en la literatura, en un sentido literario muy estricto, que me gusta llamarlas imágenes mentales, que también son estas imágenes que aparecen, por ejemplo, oníricamente cuando soñamos. Los sueños no son imágenes que están siendo atravesadas en tiempo real por el óculo, los ojos, sino se van generando en el cerebro. En últimas, el que observa no es el ojo es un medio, sino que el que observa es el cerebro, porque es el que procesa las imágenes. De hecho, vemos al revés, como la cámara oscura y todo ese principio de los lentes, la cámara estenopeica y todo eso. Y lo que hace el cerebro luego es girar esas dos imágenes, porque son dos imágenes que entran, dos ojos, se giran las dos imágenes, porque en la retina lo que hay son dos imágenes muy pequeñas con la gente y el mundo pues al revés verticalmente. Luego ya el cerebro las procesa, dentro de ese procesamiento es girarlas verticalmente otra vez para que aparezcan como en la realidad, y luego las yuxtapone para generar una sola, o por lo menos la sensación de una sola imagen. Es decir, en este momento tenemos la idea de profundidad, de tercera dimensión también, de espacialidad, es porque tenemos dos ojos, pero en últimas es una sola imagen, ¿no? Eso me interesa entonces mucho como imagen mental. Las imágenes mentales que difieren, tienen varios matices de diferencia con las imágenes poéticas, porque las imágenes poéticas son recursos literarios principalmente en la poesía y en la prosa poética, es decir, en el verso rimado, en el verso libre, o en la prosa más estilizada poéticamente. Esos imaginarios que aparecen allá, que luego trasladamos, es un tipo de transducción, no traducción, sino transducción. Es decir, pasar una materia de una naturaleza a otra naturaleza. Es decir, pasar, por ejemplo, un sueño ¿qué es? Pues un montón de imágenes que están en el cerebro, que no se sabe muy bien cómo aparecen. Hay muchas, obviamente, teorías, hipótesis, de todo tipo, místicas, sensacionalistas, científicas, psicoanalíticas, terapéuticas, qué sé yo. Y esa materia prima pasa, esa naturaleza, porque esa materia es de una naturaleza muy particular, pasa a otra naturaleza, que es el verso, es decir, escribir una serie de palabras
en una frase que en la poesía se llama verso. Ese es un cambio de naturaleza, o una imagen más pensada en el sentido también de algo que ideamos en lo poético, cuando queremos decir algo del deseo, de la emoción, del pensamiento. Es ese cambio en naturaleza. En cambio, en la imagen óptica es pues tal como vemos, ¿no? Sí. Ahí hay otro tipo de traducción, diferente a transducción, como decíamos, pero pareciera más fija. Es decir, que eso que estamos viendo es realmente muy parecido a lo que estamos procesando en el cerebro. Listo, ahí está la respuesta para Cristian. Pero sí, no, esto da la respuesta. A ver, es que le doy muchas vueltas al asunto. Yo las utilizo de la siguiente manera. A ver, yo utilizo mucho, a mí me interesan mucho los sueños, lo onírico. Lo onírico me interesa un montón y es un recurso que utilizo en la escritura. Por ejemplo, escribir los sueños, una práctica tan elemental como escribir el sueño. Y Eso, milenaria de llevar el muy registro de los antigua. sueños. Muy Sí, antiguo. Y de por sí que creo que también todos tenemos el hábito. Yo baseaba mucho en mis inicios, muchos de mis escritos, sobre todo los terroríficos, en mis pesadillas. Porque pues, y sí. empezando que eran espectaculares mis pesadillas, entonces no la veía como pesadilla, sino más bien como una oportunidad Mm, para explotar ese, digamos, ese inconsciente. así Oye, es. hay Es un otras dos recurso muy preguntas. interesante. Tres Sí. preguntas. Bueno, no, ¿Cuál es sigamos. Sigamos, Listo. sigamos. Silvia pregunta, ¿cuál es el proyecto que estás haciendo ahora? Silvia. El proyecto que estoy haciendo ahora, Silvia, sí. A ver, el proyecto que estoy haciendo ahora eh, tiene que ver mucho con, precisamente, lo último que estuve haciendo tiene que ver con las neveras a propósito de la pandemia. Las neveras llenas, medio vacías, vacías. Entonces lo último que hice fue una recopilación de fotografías, que son 122 neveras de diferentes partes de Colombia, del mundo, diferentes ciudades, por ejemplo, Zipaquirá, Bogotá. Silvia precisamente me ayudó también a conseguir bastantes de esas imágenes fotográficas de neveras de diferentes ciudades, de Escocia, de Polonia, bueno, Polonia es un país, de diferentes ciudades del mundo, y entonces Ciudades de Polonia. también ciudades de Polonia, eh, y generé entonces un banco de 122 imágenes para luego utilizarlas para otro trabajo semejante, parecido, relacionado a esto que es Sopa de Letras. A ese lo titulé Desespensa. Lo hice en colaboración de otra persona, Antonio Marín, y entonces lo hicimos a través de programas de inteligencia artificial donde el algoritmo reconocía lo que había en las neveras al mismo tiempo que se equivocaba. Entonces uno enviaba la fotografía, el programa la procesaba y luego lo que arrojaba era una serie de oraciones no, frases, donde decía qué había en la nevera. Entonces en muchos casos repetía mucho el plástico, lo blanco, bueno, qué sé yo, y luego lo que hacía yo era modificar eso, pasarlo por subtítulos, bueno, una serie de procedimientos diferentes, y bueno, salió algo bien, pues, exploratorio, experimental. Genial. A ti te gusta mucho, estás a la vanguardia. Sí, no, no eh, estoy en la vanguardia, no. no, pues no sé si estoy en la vanguardia, No, pues la pero, verdad sí, porque pero si utilizan las no, me herramientas gustaría tecnológicas estarlo. actuales. A duras penas Sí, uno puede entrar a Word. pero las herramientas analógicas también son muy interesantes, es decir, recortar el papel, las letras, recortar las revistas, bueno, qué sé yo, es Okay. también esos elementos analógicos muy interesantes. Genial. Otra pregunta. ¿Qué película experimental nos puede recomendar? También de Silvia. Sí, bueno, a Silvia entonces le recomendamos una A película, nosotros, porque Silvia nos está haciendo el favor. eso. Hay un videoarte que me gusta mucho de un artista, voy a escribirlo por acá, voy a escribirlo porque si no después, él se llama Gary Hill, y tiene
y tiene una obra que se llama eh, Happenstein, que tiene que ver con lo aleatorio, lo esporádico. Entonces ahí envío el nombre para buscar lo que tiene que ver mucho con esto precisamente de un videoarte hecho con letras, con bla 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 escrito y hablado. Gary Hill, muy interesante. Listo, Gary Gil. ¿Gary? ¿Gaby o Gary? Con G, acá lo acabé de escribir en el Listo. chat ¿cómo de Facebook, sí, del Facebook. Entonces ahí está, que estamos súper controlados por Facebook, ¿no? Pero bueno. Bastante controlados. Andrés Felipe Buitrago pregunta, maestro, la videolectura que vimos el lunes tenía un estilo muy interesante y que en lo personal no había visto antes. ¿Cómo es el proceso para realizar un trabajo así? Sí, explorar entonces las herramientas que tenemos a la mano de todo tipo, sean digitales, analógicas, corporales. Es decir, la escritura precisamente no es solamente lo que se escribe hoy en día en Word, en un archivo digitalmente con los caracteres, sino la escritura tiene que ver con algo muy antiguo, donde el video, el cine, la fotografía está dentro de esos parámetros de escritura. Es decir, el video es una forma de escribir, el video es un tipo de escritura, el cine es un tipo de escritura, la fotografía es un tipo de escritura. Por ejemplo, las raíces griegas de la palabra fotografía tiene que ver con la palabra fotón y la palabra grafía, que traducen en castellano fotón pues de luz y grafía de escritura, entonces la escritura de la luz. Lo mismo la cinematografía, lo cinemático, el movimiento, la escritura del movimiento. La videografía, pues la escritura de lo que se ve. Video significa en latín yo veo. Y bueno, y así todas las escrituras, los pictogramas son una escritura, en la piedra se escribía, en el barro se Los escribía, jeroglíficos son otra escritura. se acuñaba. Escribir es una forma de incrustar, de rasgar. La escritura existe de muchas maneras, entonces para escribir solo falta imaginación. No necesariamente papel y lápiz también, pero Sí. muchas otras formas se permean en la escritura. Listo, maestro, ya para nuestra última sección, ¿qué ejercicio literario nos recomienda? Un ejercicio Sí, de creación literaria. interesante. Sí, me acordé del libro que hay que recomendar más tarde, ¿no es cierto? ¿O eso Sí, ya señor. fue? No, todavía no ha Listo, sido, todavía no ha listo. sido. Ok, es que Primero no sé si se me va a olvidar. primero la dinámica. Listo. Entonces, bueno, como estamos modo despensa, modo nevera, modo alacena, despensa, por ejemplo, es una palabra muy interesante a través de las raíces etimológicas, lo mismo que la palabra alacena. La palabra alacena viene de palabras árabes, todas las palabras que empiezan por alá. Nevera tiene que ver con nieve, nevar, pero despensa me parece un término más interesante para hacer nuestro ejercicio. Entonces nos vamos a ir a nuestra despensa, sea una alacena o una nevera, y despensa tiene que ver con dividir des y pensa de pensamiento, valorar, sopesar. Bueno, entonces vamos a ir a la despensa que escojamos, es decir, vamos a salir del confort de la silla. Dirán, ay, pero qué pereza, yo estaba acá sentado y acostado rico. Bueno, nos vamos a poner de pie entonces. No, yo no. Pero el Y público para sí. hacer el ejercicio Yo no puedo. literario, nos vamos a poner de pie. Entonces vamos a la despensa, seguramente está en la cocina. Generalmente en las casas la despensa está en la cocina, no siempre. Por ejemplo, el filósofo Slavoj Žižek en la cocina no tiene la despensa, sino el guardarropa. En los cajones tiene la ropa, bueno, en fin. Entonces abrimos la alacena o la nevera, que suponemos está en la cocina, y entonces buscamos un producto industrial empacado en plástico, cualquiera que sea, al azar puede ser inclusive, que sea de plástico, por lo tanto industrial, y que contenga un alimento. Bueno, alimento es mucho decir, un producto comestible, porque seguramente eso no alimenta en nada. Entonces cogemos ese producto comestible y buscamos los ingredientes. Si los ingredientes están bien chiquitos y bien escondidos, es que estamos comiendo porquerías. Pero no importa. Entonces buscamos los ingredientes bien chiquitos, así sea, o grandes, y empezamos entonces a encontrar en esas palabras
de los ingredientes que en muchos casos seguramente no conocemos, que son palabras bien particulares, bien interesantes, sobre todo con sabor parecido al natural, sabor artificial A, y una serie de elementos químicos, colorantes, saborizantes, texturizantes, bueno, lo que se imaginen. Y esas palabras las vamos a utilizar entonces como insumo, materia prima para un texto muy libre que escribamos en un párrafo. Es decir, vamos a buscar la posibilidad de dejar volar pues la imaginación y el único requisito es utilizar esas palabras como recurso para escribir. Como en muchos casos no sabemos qué significan, eso es muy interesante también jugar con el significado a través de lo fonético. Es decir, si yo leo esa palabra, cuando la pronuncio, ¿a qué suena? ¿Cuál es esa textura? ¿Cuál es esa fonética? ¿Qué me imagino? Entonces podemos jugar también con el significado, hacer juegos de palabras, qué sé yo, lo que quieran. Y ese puede ser un ejercicio que se esconde en la nevera o en la alacena. Ahí hay un ejercicio literario. Bueno, hoy por el tiempo los invitamos a que nos regalen sus textos, siempre los publicamos cuando hay los suficientes, a nuestro correo electrónico que será dejado en los comentarios del en vivo. Nilson, el libro recomendado. Sí, entonces el libro, pues, yo lo tengo acá ya muy, muy guardadito para compartirlo entonces aquí por el chat. Entonces voy a enviar el vínculo a propósito de los hipertextos, otra forma de escribir contemporánea muy interesante, cómo las palabras nos llevan a otras palabras o los textos a otros textos digitalmente. Entonces, a ver, regálenme un momento. El libro, lo voy a decir entonces, se titula Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, escrito por el tocayo del filósofo cínico que ya nombramos. Ese tocayo también pues se llama Diógenes, pero Diógenes Laercio. Él es del siglo III después de Cristo y lo que hizo entonces fue recopilar una serie de anécdotas de todos los filósofos griegos, bueno, no de todos, de lo que él consideraba los más relevantes, y empezó a crear unas biografías basadas en anécdotas. Él daba unas opiniones, parafraseaba ideas de estos filósofos, y ese libro es muy interesante porque ahí precisamente entonces está eso que hemos mencionado, que es la vida a través de las anécdotas de este filósofo indigente que es Diógenes de Sinope, el filósofo cínico, escrito entonces y conocido por este tocayo Diógenes Laercio. Entonces, pues ahí está. Voy a compartirlo acá por el chat de Facebook de este video que ustedes están viendo acá, y lo voy a dejar aquí abajito para que lo vean. Esto pues es un libro, por supuesto, no legalmente está bueno, ustedes saben, ¿no? Pero entonces, en la universidad leíamos muchas fotocopias, que era una manera ilegal de piratear los libros, y hoy en día también se sigue leyendo muchos libros piratas que son escaneados digitalmente, por supuesto. Pero eso no es lo que van a encontrar acá. Acá nada de piratería, nada de cosas ilegales, pero pues léanlo. Ese no tiene gorrito y parche. Bueno, genial. Gracias, Nilson. Vamos a hacer la cuñita aquí en el teleprompter que me adaptaron ya, la cuñita que nos recomendaron, Nilson. Los queremos invitar a que hagan parte de la actividad que 2 de nuestros colaboradores están realizando con el fin de apoyar a los perritos habitantes de calle. La información completa la pueden encontrar en una imagen que compartimos en nuestras redes sociales. Ellos se encontrarán el día 26 de julio en el Parque de San Carlos realizando esta actividad. Entonces los esperamos para apoyar a estas personas que ayudan a estos seres tan indefensos, que son los animales que habitan en la calle y que sufren tanto maltrato y el desprecio de tantas personas. Entonces, Nilsiton, te agradecemos mucho que hayas participado, qué charla tan deliciosa, ese conocimiento, nos reímos bastante, nos hemos reído mucho. La palabra es placer. Claro, hemos disfrutado
todo, digamos, lo que ha sido el proceso para llegar a este en vivo. Les agradecemos al público su compañía y para finalizar queremos invitarlos, primero permitirle a Nilson que se despida. Sí. Entonces, despídete. ¿Me despido ya? Pues ve despidiéndote con eso. Bueno, sí, así acortamos porque si no esto se nos alarga Sí, con con nuestra eso yo cierro. invitada, entonces sí. Bueno, no, antes de despedirnos, entonces me gustaría hacerles una invitación. Yo estoy a cargo de un taller acá en el municipio de Zipaquirá. Es un taller de escritura creativa donde tenemos 4 módulos. Entonces, el primero y el más fundamental es gozarnos la palabra, pasarla bien. Si no se aprueba ese, pues no podemos continuar. Compartimos la palabra en diferentes maneras, contamos anécdotas, chistes de todo tipo, pero ese es el módulo primero. Luego el segundo, que tiene que ver precisamente con escribir. Realizamos entonces a partir de ejercicios que suponemos sean creativos, unos textos de todo tipo, no necesariamente encajados en un género, es decir, que sean cuento, novela por supuesto en un taller no, poesía, pero textos completamente libres. El tercer módulo tiene que ver con ver cine. Nosotros vemos mucho cine, vemos una película cada fin de semana, analizamos ese contenido narrativo porque vemos películas narrativas, porque es para la clase de literatura. Y ese último módulo tiene que ver con leer. El cuarto módulo es leer. Entonces leemos un texto semanal, sea ensayístico, cuentístico, poético, de diferentes niveles. Entonces muy invitados los que les interese. Es un grupo de jóvenes y adultos, lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, 8 a 10 de la mañana en la plataforma Skype. Todos los interesados me pueden escribir por Facebook si quieren. Y entonces, muy bienvenidos. Y bueno, muchas gracias, Vianey, y todo el equipo de Bibliópolis por este gran proyecto independiente que se está realizando en Zipaquirá. Muchas felicitaciones y gracias por la invitación, Vianey. Muchas gracias a ti, Nilson, por aceptarla y compartir este momento. Agradecer también a Paula, a Andrés, a Mau, a Mario, a todas las personas que están detrás de este proyecto, a don Héctor, a todas las personas, a Angie, a muchísimas personas que nos acompañan y que también han estado pendientes de la evolución del mismo. Para dentro de 8 días los esperamos con el maestro Rodrigo Bernal. El próximo jueves estaremos hablando de poesía y creación poética, performance, también muchos temas interesantísimos que se tocarán en esa charla con él. Invitarlos como siempre a que nos sigan en nuestras redes, que estén pendientes de nuestras nuevas publicaciones como las cápsulas, en los que tratamos temas de forma corta. Esta semana ya está rotando por Facebook y YouTube la cápsula de mitología. Entonces, por favor, síganos y también visítenos en YouTube y visítenos cada 8 días en nuestros en vivos. Muchísimas gracias por todo y una feliz noche.